A ver, ¿qué ocurre cuando la ley se topa de frente con la nada? Y no me refiero a un acto que esté mal, que sea defectuoso o ilegal, no. Me refiero a un acto que, para la ley, es simplemente nada. Hoy vamos a meternos de lleno en un rompecabezas jurídico que obligó al derecho a mirar a su propio abismo, la teoría de la inexistencia. Y uno podría pensar, bueno, esto suena un poco a filosofía, ¿no? Pues nada de eso, tiene consecuencias muy reales. Y la pregunta es esa, así de directa, ¿puede un acto, a ojos de la ley, no ser simplemente inválido, sino literalmente no haber existido nunca? Para entender esto, vamos de viaje en el tiempo. Estamos en el siglo XIX. Se celebra una boda, todo parece normal, pero un tiempo después salta la sorpresa. Se descubre que uno de los cónyuges, por una condición de nacimiento, no tenía el sexo que aparentaba. Y esto, claro, provocó un auténtico cortocircuito legal. Porque las herramientas que tenían los juristas en esa época, las nulidades, pues no estaban preparadas para un problema así. Vale, entonces, para ver por qué este caso era un quebradero de cabeza, primero tenemos que entender qué caja de herramientas tenían los juristas de la época para lidiar con estos actos rotos o defectuosos. Y esas herramientas eran básicamente las nulidades. La primera herramienta, la más, digamos, potente, es la nulidad absoluta. Pensemos en esto como si fuera una amenaza pública, algo que va en contra del interés de todos. Es la sanción más bestia, y se reserva para actos que chocan con los cimientos de la sociedad. Para la ley es tan grave que es como si ese acto jamás hubiera pasado. Un fantasma jurídico, vamos. ¿Y de qué estamos hablando exactamente? Pues de cosas bastante serias, la verdad. Un contrato para hacer algo inmoral, la promesa de cometer un delito o, yo qué sé, intentar vender la Puerta del Sol. Son actos tan graves que cualquier persona con un interés legítimo puede levantar la mano y pedir que se declaren nulos. Luego tenemos la segunda herramienta, la nulidad relativa. Si la otra era una amenaza pública, esta es más bien una falta personal. Ya no atenta contra toda la sociedad, sino que está pensada para proteger a una de las partes. Por ejemplo, porque es menor de edad o porque le han engañado. Aquí los casos son, pues eso, más privados. Un contrato que firma un menor sin permiso, o cuando alguien da su consentimiento por error o porque le han timado. Y esto es clave, ¿eh? Solo la persona afectada, la que está protegida por la ley, puede decir, oye, esto hay que anularlo. En esta tabla se ve clarísimo. Por un lado, la absoluta protege el interés público, cualquiera puede quejarse y no tiene arreglo, es incorregible. Por otro, la relativa protege un interés privado, solo el afectado puede mover ficha y, ojo, se puede arreglar, se puede ratificar, o sea, dos mundos completamente distintos. Bueno, entonces, si tenían estas dos herramientas, ¿dónde estaba el problema? ¿Por qué ese matrimonio del siglo XIX era un callejón sin salida? Pues muy sencillo, porque ninguna de las dos servía para ese caso. Y aquí viene el meollo del asunto, la madre del cordero. Había una regla de oro súper estricta que decía, no hay nulidad si no hay una ley que lo diga expresamente. Era una especie de lista cerrada. Si la causa para anular tu matrimonio no estaba en esa lista, pues mala suerte. Claro, al legislador de la época ni se le pasó por la cabeza un caso así, por lo que obviamente no estaba en la lista. Y esto creaba una paradoja tremenda, un absurdo. Porque si no se podía anular, ¿eso quería decir que el matrimonio era válido a ojos de la ley? Era un choque frontal entre la lógica más elemental y la letra estricta de la norma. ¿Y qué pasa cuando tu caja de herramientas se queda corta? Pues que a veces no queda otra que inventarse una herramienta nueva. Y la solución que encontraron fue, sencillamente, genial. Radicalmente simple, pero a la vez brillante. Y aquí, señoras y señores, llega el momento eureka. Se lo debemos a un jurista, Zaccarie. Su argumento fue demoledor de tan simple que era. Vino a decir algo como, a ver, un momento. La ley no necesita decir lo obvio. Que un matrimonio es entre personas de distinto sexo es tan fundamental, tan de la propia esencia del acto, que se da por hecho. Así que si falta ese requisito, el problema no es que el matrimonio sea nulo, el problema es que nunca llegó a existir. Y esta es la idea clave, el centro de todo. La inexistencia no es un fallo, no es un defecto, es una ausencia. Es la falta de un ingrediente tan básico que sin él el acto jurídico ni siquiera llega a nacer. No es un acto roto, es la nada jurídica. Y la nada, claro, no se puede anular, porque no hay nada que anular. Vamos a verlo con una analogía para que quede súper claro. Un acto con nulidad relativa. Imagínate un contrato que tiene una pequeña errata, un dato incorrecto. Es un fallo, sí, pero la persona afectada puede decidir si lo corrige y sigue adelante o no. Ahora, la nulidad absoluta.
Esto ya es otra cosa. Es como un contrato para hacer algo ilegal, para atracar un banco, por ejemplo. Eso no se puede arreglar, es indefendible. Se rompe, se anula y punto. Y ahora llegamos a la inexistencia. Esto ya no es un contrato con fallos, ni un contrato ilegal. Es una hoja de papel en blanco. Nunca se llegó a escribir un contrato. No hay nada que corregir, nada que anular, porque sencillamente no hay nada. Entonces, ¿qué pasó con esta idea? ¿Cuál es su legado? Pues resulta que esta solución, pensada para un caso súper concreto, acabó creando una nueva categoría en el derecho, sentando las bases del sistema que tenemos hoy en día. Ojo, que esto no fue llegar y besar el santo. La teoría tuvo su propia evolución. Al principio se dividía todo en dos, o era nulo o era inexistente. Luego hubo una fase un poco confusa, en la que la inexistencia casi se come a la nulidad absoluta. Y finalmente llegamos a la postura de hoy, que es la que separa las tres cosas bien claritas. Y esta tabla final es el resumen perfecto, el mapa del tesoro. Inexistencia, falta un elemento esencial. Nulidad absoluta, atenta contra el interés de todos. Y nulidad relativa, perjudica a una persona concreta. Cada concepto con su propia lógica, sus propias reglas del juego y sus propias consecuencias. ¿Clarísimo? ¿Y por qué es tan importante toda esta distinción teórica? Pues porque es fundamental. Es la pieza que faltaba en el puzzle. Le dio al sistema legal una válvula de escape, una salida lógica para esas situaciones que de otra forma no tendrían ni pies ni cabeza. Gracias a esto, la ley tiene una respuesta no solo para los actos rotos, sino también para los actos fantasma, los que nunca llegaron a ser. Y todo esto nos lleva a una última reflexión, ¿no? Este caso del matrimonio nos demostró que hasta lo que parece más obvio puede ser puesto en duda y nos obliga a pensar, en los contratos que firmamos, en las leyes que nos rigen, ¿qué otros elementos esenciales estamos dando por sentados, ocultos a plena vista, esperando a que alguien se dé cuenta?